Sí. Una semana más al opio de la semana. Esta vez, como ustedes saben, y como nuestros queridos oyentes sabrán, el domingo es 25 de mayo. El domingo se come locro, el domingo se comen empanadas. ¿Qué se festeja el 25 de mayo? El día de la Revolución de Mayo. Frenchy Beruti repartiendo carapelas. Sí. Que estaban con paraguas que todavía no se habían inventado. Claro. No, pero cuenten la historia. Hace una breve historia. ¿Sabías eso, no? No, Viste que los dibujos de la Revolución no, de Mayo lo no. hacen con paraguas y los paraguas no se habían inventado. Contame un poco más, cuénteme un poco más, así después hago un recorte sobre esto que es importante. Vamos a hacerlo así. No, yo soy de Capital Federal, yo de Historia Nacional no sé nada, yo soy de la Capital Federal. Ay Dios, qué ladri. Hoy vamos a hacer una incisión en lo que fue ese 25 de mayo y en las historias. No voy a hacer un gran Darío Z inventando un esclavo que al final no existe para llamar la atención. ¿Cómo? ¿Puterío? ¿Qué fue eso? Yo lo que quiero hacer... ¿Qué es eso? ¿Qué pasó con ¿Qué? mi esclavo? Yo lo que voy a hacer hoy es contar algunas cosas que en la escuela no nos cuentan. No, pero que todo el contame tiempo lo del esclavo, boludo. Nos hablan de escarapelas celestes y blancas, paraguas y un pueblo. Y un pueblo que se supone que en breve se va a poder gritar libertad. Entonces, si bien todas las historias chiquititas tienen su encanto, vamos a ir más al hueso y tratar de descubrir las cosas nuevas. ¿Por eso el libro de San Martín que hay abajo o de Belgrano? De Belgrano. No, pero estoy preparando algo para el día de la bandera. Ay, no. Y del esclavo no vamos a hablar. No, ¿de qué ¿Pero esclavo? quién lo dijo? ¿Stan Rider? Stan Rider. ¿Habló de un esclavo? Que decía, fíjense que hipócrita la fundación de la Nación Argentina, que mientras muchos hablaban de libertad en el Cabildo Abierto, había Sí. un esclavo que le estaban pegando, y que estaba un nene de 10 años esclavo que le estaban pegando y que estaba trabajando en no sé dónde, a 3 cuadras del Cabildo. Y después al final era una historia que después, siempre que tira esa, Sí. a los 10 minutos dice, en realidad no existe, es de esclavo y lo acabo de inventar. Y es cuando decís, esa es la manera en la que hace filosofía. Sí, la verdad. Yo le di la mano una vez. Yo tengo una foto, yo tiré dardos. Sí, yo con tengo él. una foto, sí, yo tengo Yo una tiré foto. dardos con él. De verdad. Del propio juego que Me vos llega acá, haces. pero... Pero bueno, No te llega. pero- Sí, me llega acá. contexto entonces. Eso. Para entender la Revolución de Mayo, primero hay que mirar afuera. ¿Se acuerdan? Cuando, por lo menos nosotros cuando usamos filosofía latinoamericana, la revolución de ideas viene acoplada a la Revolución Francesa, porque había pasado hace Sí. 10 años. Tal Y cual. esa Revolución Francesa viene ligada a ideas revolucionarias como las de Rousseau, como las de algunos iluminados, como muchas ideas que llegan a Argentina que las trafica gente como Mariano Moreno, o sea, gente que movía las ideas por el Virreinato de la Plata. Pero más allá de eso, Europa era un quilombo. Napoleón Bonaparte era el genio militar francés, el peticito, que al final no era tan petito, se descubrió que al final no era tan petizo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Viste lo del tendón de Napoleón? ¿Sí? ¿Es grande? No, pero ¿sabés lo que es el tendón de Napoleón? Se le dice así. Ah, o sea que chiquitito. Cuando murió, le cortaron el Ah, ok. pitulín y lo guardaron. ¿Y qué tamaño tiene? O sea, se va a haber hinchado con el tiempo o tipo era descendiente de un pony, no sé. Ah, ok. Pero tipo, supongo que se va a haber hinchado con el tiempo. No, O pero sea que ¿era- poderoso era el chiquitín. ¿Suprahumano o no? No, pero Como el de Rasputín. no. ¿Viste Rasputín? El... Claro, bueno, pero ese ya tipo conquistó toda Rusia con eso, ya te hincha la bola. Pero bueno, este francés, Sí. recordamos que tenía de rehén al rey de España, Fernando VII. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, imagínense todo eso en el Virreinato del Río de la Plata, una colonia que iba desde el Alto Perú hasta la Patagonia. Así que fíjense lo importante en el hecho histórico de eso, que un virreinato entero estaba huérfano de rey, no Sí. tenía más rey. Entonces el virrey Cisneros, que hace poquito había llegado al cargo, no tenía quien responder, entonces no tenía autoridad. Entonces, según esto, que todo esto quiero decir que lo usé de fuente a Piña, según todo esto, según Piña, esto era una olla a presión. ¿Por qué? Porque vos tenés una autoridad, ¿no? Obvio. Vos tenés una autoridad que es la autoridad máxima, tu rey. Sí. Lo captura Francia, o sea, los enemigos históricos de España. Lo captura Francia. Vos como argentino, también en ese momento no, como rioplatense, Exactamente. ¿no? Estás en tu virreinato y tenés un poco de conciencia de lo que está pasando en Europa. Y lo que significa que tu rey está cansado y dices, che, es el momento. Es ahora. ¿Sí? Hay que hacerlo ahora. Sí. La rompemos ahora. Así que, nada, o sea, tengamos en cuenta que además de la Revolución de Mayo,
ya antes había habido como atisbos de como de argentinos no da vuelta, rioplatenses echaban las pelotas. ¿Por qué? Porque en las invasiones inglesas de 1806 y 1807 la gente que vive en el virreinato dice que rompebolas van y le tiran agua hirviendo a los ingleses 2 veces. Entonces ya había como una cosa de, che, ya no queremos un colonialismo inglés. Bueno, capaz con los españoles medio que capaz podemos hacer un poquito lo mismo. Así que nada, ya Inglaterra debilitada no quería venir acá. Tenemos entonces la Revolución Francesa, los ecos de la Revolución Francesa. Y después además, o sea, echamos en el panorama, ¿no? Fuera Reino Unido, Revolución Francesa y además la independencia de Estados Unidos. ¿Qué es lo que circulaba acá en el Río de la Plata? Las ideas de Rousseau. Que las ideas de Rousseau, ¿cuáles eran? No a la propiedad privada. Un poco menos trosco. Contractualismo. Libertad. Fraternidad. Esas son las ideas de la Revolución Francesa. Claro. Pero ¿cuáles son las que empiezan a emigrar, que son lo que después se puede llegar a transformar en las ideas, las que seguramente después construyó Marx también en su momento? ¿Qué es lo que agarra? La soberanía popular. ¿Y eso qué implica? Un pueblo organizado, una autodeterminación de un pueblo que estaba acá. Entonces, soberanía popular, libertad e igualdad eran palabras que usaban los jóvenes criollos como el que nombré antes Moreno, Belgrano y Castelli, que muchos de ellos estaban formados en la Universidad de Chuquisaca. Nada. Que, o sea, era un lugar de tráfico de libros, básicamente. Porque pensemos que era otra época. Ahí o sea, para poder tener ideas, o sea, ideas de otro lugar, tenías que traficar libros. Pero bueno. Loco, Pero, ¿por qué doy todo esto de contexto? No lo sabemos. O sea, ya después vino la Revolución de Mayo, ya sabemos lo que pasó. Antes también había estado la Revolución de Tupac Amaru, que también es una de las cosas que es lo que motivó la revolución acá en ¿cómo se llama? En el Virreinato del Río de la Plata. Pero, ¿qué es a lo que yo quiero ir en este episodio de la semana? Lo que dije al principio. Cosas que se supone que sabíamos, pero que no te las cuentan cuando ves historia en la escuela. ¿Sabes? Perdón, antes de que siga, ¿viste que nombraste a Cisneros? Sí. ¿Sabés lo del tesoro de Cisneros? No. Bueno, resulta que Cisneros, cuando se estaba escapando, dicen que se llevó toda la recaudación que tenía el Estado en las carretas cuando estaba huyendo. Y cuando llegó más o menos a Navarro, parece que, o sea, obviamente lo iban medio corriendo, parece que el chabón para sobrevivir tenía que descartar. Y dicen que el tesoro de Cisneros está enterrado cerca de Navarro, y de hecho se hicieron un montón de expediciones y de investigaciones sobre ese tesoro que se supone que contenía un montón de oro y todo, que era la recaudación que había acá. Y nunca se encontró, pero dicen que es posta lo del chabón. O sea, que se fue con la guita de acá y llegó sin la guita allá. Bueno, eso. Tesoro de Cisneros, cerca de Navarro, por si alguien quiere buscar. Me parece perfecto. Pero entonces, vamos con una de las primeras historias que yo quiero contar. French y Beruti. Ok. ¿Les suena? Sí, sí. ¿Saben quiénes son? Claro. Sí, sí. French y Beruti, que siempre... Esto no sé si es que habrá alguna ley o algo, pero siempre que hay una calle que es French, hay otra calle en algún momento que se cruza que es Beruti. Y siempre que hay un colegio French, hay un colegio Beruti cerca. Eso no, es un facto, por lo menos acá en San ¿Serían la Lorenzo. misma persona? Por lo menos un poquito trolos eran. Vos sí. Me suena más mucho gay. Domingo French y Antonio Beruti. Nos acordamos de ellos como, en ese famoso cabildo abierto, las dos personas que estaban en la puerta del cabildo con la gente que pasaba diciéndole, che, escarapelita. Che, escarapelita. Y les daban las carapelitas celeste y blanca. El lunes que viene traigo escarapelas. Ok, me parece perfecto. Entonces, casi como una idea de, vamos a discutir ideas al cabildo. Vengan, vamos a debatir la Argentina que queremos, el país o el virreinato emancipado que queremos. Escarapelita para acá. ¿De qué color eran las escarapelas? Entonces, nos la venden como que en ese momento tenían celeste y blanca. ¿Qué pasa? ¿Fue tan así como nos dicen que vamos a salones a discutir las ideas y nos ponemos a escarapelitas para decir quiénes estábamos a favor o en contra? Bueno, no. French y Beruti eran importantes porque era el grupo de choque de la facción revolucionaria. Como todos sabemos, toda la facción, o sea, la mayoría eran todas de logias distintas. Estaba la logia Lautaro, estaban los masones, no sé qué. Y donde se fogonean todas estas ideas es en la logia Lautaro.
French y Beruti eran los que tenían las armas. French y Beruti eran los montoneros de la Revolución de Mayo. French y Beruti no eran los que iban a repartir las escarapelas porque sos un capo y pensás como yo. French y Beruti eran los que iban y decían, ¿vos votás hoy? ¿A quién votás? ¿Votás a no sé qué? Bueno, está bien. Y le ponen la escarapelita para decir, vos votás por mí y si no votás por mí te pego un tiro cuando salís. Genial. O sea, literalmente eran los apreteros, eran la definición de argentino. Entonces, O sea, sería hoy lo que sería Caputito. claro, o sea, Santiago. Claro, sí. Ok, sí. O sea, entonces, ¿cuál era su misión durante la semana de mayo? Presionar y apretar. Y con métodos, además, muy eficaces. Se apostaban estratégicamente en las esquinas de la Plaza de Mayo, de la Plaza Victoria y hoy la Plaza de Mayo, ¿no? Y en los accesos del Cabildo. Y hacían ejercicio de las armas a la gente que entraba al Cabildo Abierto el 22 de mayo. Y específicamente la gente que le decía que no a las deliberaciones que habían hecho ellos. O sea, el grupo de la logia que estaba formando la revolución. Y además a los españoles más recalcitrantes, que decían que iban a votar a favor de la deposición de Cisneros, no los dejaban pasar o los convencían de que se fueran a sus casas. Así que con esta ayudita se aseguraban que la votación se inclinara siempre a favor de la causa patriota de la Argentina. Excelente, excelente. Pero pará, en definitiva repartían escarapel. Bueno, el famoso tema de las cintas es otro mito que se agarra, porque no repartían escarapelas sino cintitas. Es otro mito que hay que agarrarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque la imagen de French y Beruti repartiendo escarapelitas celestes y blancas, todos felices, es algo que se simplifica. Lo que decían era que, o sea, primero que el celeste y blanco viene después. En ese momento no era celeste y blanco. Y después la función principal de esos distintivos chiquitos era una práctica estratégica que era la especie del paso VIP para que se puedan reconocer entre ellos en la multitud. Era como una especie de hacer así. Claro. O sea, Les puedo hacer una pregunta sí. que no tiene nada que ver con nada. La escarapela, pero no estoy hablando solo de este país, la de todos los países. Después de que alguna vez al culo le escucharon decir escarapela, ¿no les pasa que cada vez que ven una escarapela se acuerdan de un culo? Yo nunca había escuchado que un culo se le diga escarapela, pero... Pero pensalo, pensá en una escarapela, visualizala, claro, es como un culo. Es como tiene los plieguecitos. Está hablando así de nuestros símbolos patrios. No, dije que es de cualquier país porque me pasa Es de con zona todo. norte, de donde ha ganado Adorno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, está bien. Siga. Pero bueno, entonces estas escarapelitas era para decir, si en algún momento se pica y se empieza a ver tiros por acá, tiros por allá, se empiezan a agarrar a piñas, ¿a quién hay que fusilar? Claro, A los que no tienen las cintitas. exactamente, está muy bien. O sea, esta cosa de que la revolución fue todo en un marco de vamos a discutir las ideas, no fue así, fue literalmente, nosotros tenemos estas ideas, si no te gustan te cagamos a tiros. Y me parece perfecto porque así se hacen las revoluciones. O sea, si no hay sangre no hay revolución. Sí, quizás lo que me llama un poco no la atención, sino como que me genera la pregunta es, ¿no tenían armas sus otros contrincantes ideológicos? Y lo que pasa es que en la mayoría de esos casos no es quienes tienen esas armas, sino cómo las usa el que está dispuesto a usarlas. Es que ese es el tema. A veces es tan raro ese tema. Esto es solo para gente de más de 40. La película de los Maleos del B de Porcel explica todo lo que acabo de decir. Es solo para gente de más de 40. Ok. Pero bueno, entonces, otro mito que surge en el adentro. Por lo menos yo, supongo también, veo que nuestra educación de la Revolución de Mayo fue con samba. O sea, es una realidad. Y estoy orgulloso de que haya sido así. No, está muy bien. Es un buen acercamiento a las primeras imágenes. Aparte, muy buena elección de nombre. Sí. Porque ya es simpático. ¿Cómo se llama la morocha? Niña. Niña. ¿Cómo se llama Niña? Excelente. En un momento la querían sacar, ¿viste? Porque decían que representaba una cultura que no estaba buena, que mira cómo se reía. Pero al final no sacaron. No, esto lo abrimos los barcos, como dijo Alberto. Claro, sí. Claro, o sea, ella no es argentina, ¿por qué la vamos a poner en una serie? Totalmente, no se parece. Hay que deportarla y que no pueda acceder ni a la salud ni a la educación. Hay que ver si tenía antecedentes. Bueno, Terrible, chicos. había internas adentro del Menos bloque patriótico. No, pero, o sea, vos tenés las internas entre los morenistas, los saavedristas, Sí.
porque había quilombos, había distintas maneras de concebir el poder. De hecho, en Samba igual un poco lo muestra en una parte. Hay una parte como que Saavedra no los quiere dejar pasar como que quieren organizar el cabildo, no sé qué, y querían como quedarse en la puerta custodiando, y Saavedra los quería como fletar. O sea, como que por momentos Saavedra medio jugaba a favor del gobierno de España. Cuestionable Saavedra muchas veces, Sí, ¿no? la verdad que sí. Pero bueno, una de las visiones contrapuestas también, porque vos tenías a figuras como Manuel Belgrano y Castelli, que eran dos abogados que se formaron en Ilustración, y después tenías a gente también como Mariano Moreno, que era la más transformadora y radical de la revolución. De hecho, es de los primeros, es el más rusoniano de todos, si se quiere, Okay. porque es el que más Sí, Moreno sí. es el que más promovió que haya un sistema de educación propio en el Río de la Plata. Yo creo que, de hecho, es de mis, ¿cómo se llama? De mis próceres favoritos. Moreno no se andaba con chiquitas, funda la Gaceta de Buenos Aires, que es el primer periódico para difundir las ideas y para la educación del pueblo. O sea, él ya educación popular pensaba, el chabón estaba como en otro planeta ya. Acá estaban pegando los tiros, no sé qué, tipo estaba, a ver, bueno, el sistema de educación hay que arrancar por un sistema de difusión propio que venga de la revolución y parece que hay que hacer un diario, no sé. El chabón ya estaba 15 pasos adelante. Él ya daba por muerto al virreinato. Claro. Y bueno, y además creó la primera biblioteca pública y promovió el plan Operaciones, que eso lo podemos ver en otro capítulo. Pero bueno, este plan todavía no se sabe si era 100% Moreno o no, pero es un documento que delinea como una estrategia política, económica y militar para consolidar la revolución. O sea, como la revolución iba más allá de lo que terminó pasando. Sí. Iba a ser más profunda la revolución. O sea, literalmente ellos iban a una soberanía popular, eran rusonianos de verdad. O sea, gente como Belgrano, que además ustedes saben, ¿no? Que Belgrano, no quiero hacer spoiler porque esto lo quiero decir cuando el especial Belgrano, pero Belgrano era de familia acomodada y lo querían mandar a estudiar finanzas. Decían, ¿no tenés que hacerte un estudio, hacerle las finanzas a los ricos y te cagas de guita? Más o menos algo así le dijo el papá. Y lo mandan a estudiar Europa. Y cuando se va a estudiar Europa, se va a estudiar economía política. O sea, y era una disciplina que recién surgía. O sea, es como decirte que ahora surja, no sé, filoastrología. Claro. Era como economía política, amigo, ¿qué estás haciendo? O sea, pensá que recién venían del positivismo, números a full, economía, son numeritos, no hay otra cosa, ¿cómo lo vas a mezclar con la política? Y se van a la economía política, que entre ellos uno de los fundadores de la economía política es Adam Smith. Que Adam Smith, una de las cosas que dice es que no me acuerdo cómo era. Bueno, lo dejo para el capítulo de verano, así que ya se quedan con la intriga. Y porque además no quiero desinformar con lo que dice Adam Smith, lo voy a decir puntualmente cuando nos con eso. Y bueno, estaba entonces Belgrano, Castelli, sí, Moreno, y después estaba Cornelio Saavedra, que era el presidente de la Junta y jefe del regimiento de patricios, por eso todo lo que dije antes también, que era el cuerpo más poderoso, o sea, el cuerpo militar más poderoso de Buenos Aires. Saavedra tenía mucho prestigio militar y tenía popularidad, o sea, tenía influencia en la opinión de muchos sectores dentro del gobierno. Entonces tenía una línea conservadora, porque él era oficialismo, si se quiere, pero era revolucionario. No quería cambios tan profundos como Moreno, pero quizás podía representar unos intereses, quizás más de la oligarquía, porque él, según él, algo como la soberanía popular que proponían quizás Moreno, podía llevar una anarquía. Y él no quería anarquía, él quería un orden. Entonces, para mantener un orden hay que mantener a los hacendados, o sea, los que tienen las tierras. Que bueno, después va a haber ahí una peleita. Pero bueno, ya como nos estamos quedando cortos de tiempo, básicamente lo resumo en: hubo una pelea adentro del cosa. Bien. Pero bueno, y un adelanto que voy a hacer para otro adelanto que voy a hacer para cuando veamos lo de Belgrano. Sí. No nos olvidemos que cuando una vez que ya se destituye a Cisneros, toda la bola, esto es más adelante igual, pero ya cuando se dio la famosa conversación entre San Martín y Bolívar, que estaban discutiendo qué forma de gobierno establecer y todo, vieron que lo que más hacía era, bueno, hagamos un rey, pero un rey argentino. Y la otra que ganaba también era, bueno, hagamos un rey, o sea, sigamos dependiendo de España como un virreinato, pero que tengamos nuestra propia forma de gobierno dependiendo de España. Y bueno, después al final sabemos lo que terminó pasando, no terminaron en eso,
Pero ¿por qué no ganó eso? Porque hasta ese momento eran las únicas dos opciones más o menos que las más posibles que se barajaban dentro del virreinato. ¿Y qué hace Belgrano? Dice, bueno, propongamos un rey, obvio, sí, monarquía. Hay que hacer una monarquía, porque el argumento era, como es la única forma de gobierno que conocemos, si empleamos otra forma de gobierno, que hasta ese momento las democracias modernas eran bastante nuevas, entonces se veían como formas de gobierno inútiles porque son nuevas, como lo nuevo era feo. Sigamos la tradición de la monarquía y pongamos un monarca acá. Y Belgrano dijo, pero totalmente, yo tengo un indio allá, un inca que conozco del norte, pero pongámoslo a él. Entonces ahí, claro, todos dijeron, che, es verdad, sí, o sea, hoy puede haber un rey argentino, pero en otro momento puede haber un rey del Perú. No hagamos eso. Así Divino. que ahí es cuando después se transforma, con el tiempo, se va transformando a una democracia el sistema de gobierno, pero estuvimos a nada de seguir dependiendo de no tener un soberano propio, si se quiere. Genial. Igual me estaba pensando mientras hablabas esto. Hermosa sección, me Sí. encantó, me encantó. Muy linda y a Cisneros no lo ayudaba el nombre. ¿No lo ayudaba? Claro, porque en el medio del quilombo que había, ¿cómo te llamas? Cisneros. Porque no es que te llamas Leónidas, ¿entendés? O sea... ¡Hola a todos! Claro, te llamas Cisneros, es como un nombre como a cisne, como a Sí. una cosa blanca, delicada de plumitas. Y encima pobre, recién llegaba, pobre tipo, ¿te imaginas? Sí, pues Te yo- tengo un re laburo. Allá vamos, tipo, todo el oro, todo, caes acá, el rey Inca, pobre tipo. Sí, te matan al superior, Sí, no te sí. matan, te lo capturan. Pero después, ¿Qué otro- puede salir mal? Sí. Todo. Y si sale bien. Y bueno, después otra de las cosas era lo que dijiste recién de los paraguas. El sistema de paraguas que nosotros conocemos no se había inventado. Entonces, vos en esa época no había internet, entonces los infantes, o sea, sus padres les compraban esas revistas y vos después las llevabas al colegio y bueno, era como un símbolo de que eras adinerado y próspero cuando vos podías llevarle el 25 de mayo y mostrar a tu maestra. Y venía como unas calcomanías, unos dibujitos para hacer. Y claro, como vos, los chicos tenían que pintar, entonces en general le hacían muchos paraguas para que vos los pintes de distintos colores. Y después fue quedando como ya después era como que... Y venía una lámina desplegable en el medio que podías pegarla en tu habitación si eras muy patriótico, con el cabildo, con gente ahí y todos los paraguas abajo y todo lloviendo. Con escarapela y todo. Te venían escarapela también. Excelente. Pero bueno, otro mito también es que siempre en todas las fotos no, en las pinturas que tenemos de la época, parece que en la plaza había, no sé, 100 personas, 200 personas. Y se habla de que había de como cerca de 50.000 personas en la plaza. O sea, era gente, había menos gente en la asociación de Milei. En el Congreso. Un montón de gente. Y bueno, y otra cosa es que lo que siempre se habla es que el voto en el cabildo era exclusivamente para los vecinos que tenían derecho a voto. Okay. Pero en realidad no, estaban las milicias urbanas, formadas desde las invasiones inglesas, estaban los grupos de choque de French Beruti, los infernales, que controlaban los accesos, y estaba la gente en la plaza, que aunque no fueran millones, nada, o sea, vos vas a votar, imagínate vos, Diego, vas a votar, tenés la milicia generada desde las invasiones inglesas, tenés un grupo que le dicen Me los quedé infernales. pensando eso. ¿Por qué le dicen los infernales? Porque en esa época con la iglesia y todo, había que llamarse los infernales. ¿Viste cómo? Ay, no puedo decir esto. Bueno, no importa. Porque, ¿viste cuando vos vas a un lugar humilde y hay uno que le dicen el opaco? O sea, es el opaco. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Y es como, si entre todos estos, a vos te dicen, porque algo presente, si entre todos estos tipos que estaban todos con bufosos, rifles, te cagaban a tiro cuchillos, estos se llamaban los infernales, deberían ser tipo... Por eso, pero imagínate vos sos un vecino que puede ir a votar. Vas a votar. Y che, no sé qué. O sea, vos en la elección del otro día, che, no sé a quién votar, no sé qué. Y aparecen unos chabones todos con AK-47 en la casa y dicen, che, Sí, ¿cómo? ¿vos qué hacés? Vos entrás y decís, no, yo voy a votar al otro. Chero, ni hablar. Yo tengo eso me hizo acordar, yo tengo un conocido que trabajaba en la Junta Nacional de Atómica, en la época que los milicos dieron el golpe militar, ¿viste?
Y entonces el chabón le dijo a la mujer, a mí no me van a hacer renunciar y no me van a hacer renunciar porque yo soy director de la Junta Nacional Atómica y no me van a hacer renunciar. Primer día que dan el golpe militar, llega un milico, le golpea la puerta. Sí, adelante, todo firme. Se siente el milico, no me dio palabra, puso el bufoso arriba de la mesa y le dijo, hay gente que sale por la ventana y por la puerta, ¿por dónde quiere salir usted? Acá tiene mi renuncia. ¿Qué vas a hacer? Sí, claro. Sí. Las armas son muy convincentes. Sí. Ok. Pero bueno. Nada, o sea, después, bueno, creo que siempre queda como que la Revolución de Mayo fue el fin de la historia argentina y en realidad fue el principio. Porque después vino la independencia, después vino Unitario Federal, es como, fue un puntapié, pero como que lo demás no se habla nada. Es como si en 1810 fue lo que pasó y después no pasó nada más, como si ya éramos un país independiente. O sea, piensen que en 1810 se da la revolución y recién en 1816 se da la independencia. Sí. Bueno, Sí. bueno, pero es algo que puedo dejar también para el especial de independencia que hará Martu en su Vamos. momento. Totalmente. Así que nada. Nada, esos son los mitos de la Revolución de Mayo que Hermoso. son bastante. Muy bueno, Pero el bueno. Frank Beruti es excelente. Sí. Muy bueno. Me quedo con los infernales, me gustó. Voy a averiguar sobre los infernales. Sí, qué buen nombre, boludo. Muy buen nombre.